más de 6.000 soles es el salario mínimo y en el Perú no llega a 1.000 soles. ¿Y cómo es que de un país al otro puede haber esa diferencia? Justamente por los límites territoriales. Los límites territoriales hacen que sea difícil el paso de un país hacia otro país. Tanto es que todos estamos al corriente de que los países del sur de Europa, de la Unión Europea en general, quieren llegar a la Unión Europea para gozar de sus nuevos beneficios, para seguir trabajando como trabajan en su país, con el mismo esfuerzo físico, pero ganar 5 o 6 veces más y vivir en un ambiente completamente diferente, sin la violencia que existe en los países del sur, ¿no? Entonces, esto nos obliga a mejor comprender la actividad socioeconómica. Mientras los dirigentes o nosotros mismos como personas de una sociedad no comprendamos bien la trama interna de una actividad socioeconómica, difícilmente vamos a comprender lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Porque desde ya, hace más o menos 6 siglos, deberían haber desaparecido todas las fronteras y deberíamos haber sido ya una sola sociedad a nivel mundo, la sociedad mundo. Pero desgraciadamente no. Y como desconocemos eso, algunos de nosotros con la muy buena intención, lo incluso nos vamos nos desviamos de camino y queremos hacer la autonomización, la independencia de nuestra propia lengua, de nuestra propia etnia, de nuestro propio género, y entonces estamos completamente desfasados. Y para los quienes manejan la actividad económica, qué bien para ellos, porque nosotros somos más del 99.9% de la población, somos 7.000 millones de personas, pero todos ellos los unos contra los otros peleando. Mientras ellos, que son 2, 3 personas, se ponen de acuerdo fácilmente en cómo manejar la economía a nivel mundo. Ellos lo manejan a ese nivel y es por esas grandes diferencias económicas que existe. Por ejemplo, en nuestro país, ustedes conocen bien en las partes altas cuál es la riqueza de una persona, prácticamente cero. O cuando trabaja tiene los 1.000 soles por mes, ¿no? Que le llegará pues a 10 12.000 soles al año. Las publicaciones últimas lo que nos dicen que, por ejemplo, Jeff Bezos, el de Amazon, de la empresa, una sola persona, tiene más o menos 200.000 millones de dólares en riqueza. Y un país como el Perú, que no es pequeño, tiene 33 millones de habitantes, está a las justas por encima de la riqueza de una sola persona, 220.000 millones. Esas grandes desigualdades obedecen a los mecanismos de la actividad económica. Si nuestros dirigentes políticos, sociales, no los conocen, no llegan a entender eso, jamás van a hacer una lucha correcta para transformar la sociedad. Este tipo de comportamiento de nuestra sociedad viene desde hace más o menos 10.000 años, que lo vamos a ver. Y desde hace 10.000 años, las sociedades, los de abajo que decimos, están peleando. Y no se olviden ustedes de las revoluciones de los esclavos, que en bonitas películas los de Hollywood nos lo han presentado. ¿Ah? La rebelión de los esclavos, para querer salir de esa situación. Y aquí mismo en nuestra América Latina hemos tenido grandes movimientos como los de Tupac Amaru, Tupac Katari y tantos otros. Pero ¿cuál ha sido el resultado? El resultado siempre es dudoso, no hemos llegado a nuestros objetivos porque justamente no tenemos claridad en nuestros objetivos, claridad en cómo se maneja esta cosa y cómo ellos manejan a nuestra economía. Entonces, esto es el motivo de esta reunión. Ya como Freddy, por ejemplo, ha escuchado parte de lo que estamos conversando, lo vamos a volver a repetir, pero es importante llegar a dominar esta teoría, llegar a entender el pensamiento de quienes se cansan de esta situación y quieren transformar. Pero si no contamos con una idea clara de esa transformación, nos seguiremos equivocando en el camino y seguiremos haciendo actividades políticas completamente erróneas, porque no tenemos claridad en la comprensión de la problemática y en cómo deberíamos resolverlo.
Y este es el objeto de esta nueva visión de la economía y la sociedad. Vamos a comenzar con un cuadro, ahí ven ustedes en la figura de la recolección, la época, esos son los orígenes de la humanidad. Y si nosotros observamos bien el cuadro de vida y los orígenes de la humanidad, en realidad ahí en ese cuadro, yo diría, está todo sintetizado, toda la problemática que actualmente vivimos, y ahí está la alternativa de solución. Está en nuestras narices la alternativa de solución. Lastimosamente, nosotros seguimos recibiendo la información de los medios de comunicación que viene a ser el pensamiento de quienes manejan la actividad económica y pensamos como ellos, por eso que jamás vamos a llegar a una alternativa de solución correcta, porque seguimos a donde ellos nos empujan. Nos plantean un problema y nosotros estamos tras ese problema, sin que ese problema sea realmente el problema. Debemos comprender cuál es el verdadero problema nuestro y tratar de resolverlo sin estar pasando por las peleas que ellos nos llaman a esa pelea, como ahorita, por ejemplo. Ahorita estaban enfrentándose Keiko con Castillo y todos nosotros estamos en esa pelea. Es una estupidez. Es que esa pelea Keiko Castillo nos va a llevar a la transformación, tal como ya lo están diseñando, no. Porque Keiko con claridad está defendiendo a la derecha, nada que hacer. Y Pedro Castillo ya se bajó el pantalón. Entonces, el probable gobierno de Castillo será una miseria. Y por eso entregamos nuestra vida. Y justamente por una mala comprensión del problema. Eso pasó lo mismo con Ollanta. Tanta gente se metió en la pelea por apoyar a Ollanta y firmó su hoja de ruta y se acabó el mundo. Y nosotros estamos proponiendo, apoyando a personas sin realmente saber cuál es el contenido de su programa, de sus ideas, de lo que transmite todos los días, porque no entendemos nosotros mismos la problemática. En este cuadrito, ustedes lo van a ver, que es del origen de la humanidad, ahí el grupo social compuesto de las personas que están ahí, ¿lo ven? ¿Qué están haciendo? Están haciendo una actividad de recolección, ¿no? De caza, que tiene ya un venado en los hombros, de la recolección de lo que la naturaleza le da. Esa es una forma de trabajar. Lo que le llamo, o Marx le llamó, proceso de trabajo. Es un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo, el primer proceso de trabajo del Homo sapiens, es la recolección. Yo le llamo el proceso de trabajo a mano desnuda, porque usted lo verá en la gráfica, no tiene ningún elemento que le permita con él trabajar. No tiene el mazo, no tiene la lanza, no tiene la máquina, no tiene nada que sus manos para poder recolectar, cazar, pescar. Este es el proceso de trabajo, que hay que entenderlo. Si entendemos bien lo que significa un proceso de trabajo, sus elementos y la evolución de los procesos de trabajo, ya habremos comprendido la mitad del problema. Entonces, en esta actividad de recolección de caza, por ejemplo, ellos cazan un venado, y vamos a ver que en la parte derecha, ahí está, ahí como ese venado representado en una figura, un ovoide, que lo han puesto al fuego, y todo el grupo social está alrededor. Los puntos marrones son los miembros del grupo social, y la totalidad del grupo social está a la espera de que el venado esté bien dorado para todos ellos consumir. Y eso hay que entenderlo bien. Eso es lo que se llama el proceso de repartición de la riqueza creada. La riqueza creada es el venado. Y la repartición es la forma de repartición en que se da entre todos. No hay uno que se escape de esa repartición. Si ese venado, en términos modernos, le llamamos PBI, el Producto Bruto Interno del país, y a la totalidad de los miembros del grupo social, que aquí hay 2, 4, 6, 7, es N. En términos matemáticos, es N. O sea, en buena cuenta lo que ha habido es, ese PBI se ha repartido entre N en partes más o menos iguales. A cada uno le ha tocado un R. Si, por ejemplo, uno de ellos es un recién nacido, pues su consumo será menor. Si es una persona adulta, trabajadora, su consumo será mayor. Hay diferencias, no hay desigualdad. Esta es la primera cosa que debemos entender. Una cosa es diferencia y otra cosa es desigualdad. La diferencia viene por las cosas físicas de cada uno. Uno es niño y el otro es adulto. Ahí no hay una relación de dominación.
La relación de dominación es cuando uno de ellos se apropia de todo y dice, bueno, a ti te toca ahora comer y a ti no te toca comer. Esa es la relación de dominación. Aquí no hay eso. Aquí, en el origen de la humanidad, están todos los miembros del grupo social, la riqueza creada en el día es ese venado y todos lo consumen en cantidades más o menos iguales. Eso es lo que yo llamo la repartición más o menos igualitaria. Verán que en esta actividad socioeconómica que está representada en la gráfica de la casa, y todos los miembros del grupo social, todos sin exclusión de ninguno, ya sea hombre, sea mujer, sea grande, sea chico, sea quechua, sea aymara, sea castellano, inglés, no hay ninguna diferencia. Eso quisiera que se entienda bien también, que acá la repartición igualitaria permite que todas esas diferencias se anulen. Y eso es importante entender en esto, porque la repartición no toma en consideración ni la lengua, ni el credo religioso, ni el género, ni el tamaño, nada. Todos son miembros de una sociedad. Y como miembros de una sociedad, todos ellos tienen derecho a una parte, alícuota, del total de la riqueza creada por la sociedad. Porque es la sociedad que crea la riqueza. Ustedes lo están viendo en la gráfica. Todos han ido a la recolección, la caza y la pesca. Y si nosotros somos de la parte sandía, lo recordamos, desde que comenzamos a tener uso de razón y caminar, participamos de la actividad económica de la familia. Todos participamos. Si todos participamos para la creación de la riqueza, es natural que todos se beneficien de la riqueza creada. Y por eso les digo, en esta gráfica, en buena cuenta está el problema y la solución de nuestra problemática. El problema es en la repartición, como lo veremos más adelante. Pero acá estamos viendo que la riqueza creada se reparte entre todos en forma más o menos igual, ¿ah? Según ya lo decía antes, según el tamaño de la persona, el estómago de la persona, el comportamiento de la persona, pero no hay una repartición en función de una relación de dominación que existe ahora. Yo tengo todo y te doy cuando quiero, como quiero, en la forma que quiero. Aquí no hay eso, aquí todos se benefician de ese total. Por eso digo, eso sería bueno comprenderlo desde ahora y eso nos va a permitir entender nuestra sociedad actual. Y esta es una nueva visión de la actividad económica porque yo lo presento que la totalidad de la actividad económica, como lo ven en el ovoide del lado izquierdo, en este lado, está la actividad económica tiene dos elementos, proceso de trabajo y decisión socioeconómica. Y la decisión socioeconómica se manifiesta, lo vamos a ver más adelante, en dos. Una forma de repartición de la riqueza creada. Hay dos formas de repartición de la riqueza creada. Una es la repartición más o menos igualitaria, como está acá en el origen de la humanidad, y otra es la repartición individualista, que lo veremos más adelante. Entonces, esta es una visión, una nueva visión de la actividad socioeconómica. Este tipo de, digamos, de teoría es nueva, está en completa contradicción con la teoría marginalista que nos enseñan en las universidades, en todas las universidades del mundo, y es por ello quizá que no llegamos a comprender, porque en la teoría marginalista no le interesa resolver el problema de la pobreza y la miseria y la desocupación, lo que le interesa es maximizar utilidades. Por eso que todo lo que se enseña y se aprende en las universidades es con ese objetivo, maximizar las utilidades, maximizar el rendimiento de la persona para que puedan dar mayor provecho a quienes son los dueños del capital. En esta forma que le estoy presentando, tal como en el origen de la humanidad se desarrolló, no es que yo me haya ingeniado, es tal como se desarrolló en el origen de la humanidad. Es ahí donde podríamos decir la actividad económica tiene un rostro humano, que tanto estamos hablando. Un rostro humano porque la totalidad de la riqueza pasa al servicio de la totalidad de la comunidad, sin distinción de género, de nada. Todos son miembros de una sociedad y todos tienen derecho a una parte de la riqueza creada por la sociedad, ¿no? Y lo vamos a ver en la gráfica siguiente. Es igual. Aquí el proceso de trabajo, lo están viendo en la figura, es ya con herramientas.
ya no es a mano desnuda, ya hay un gran progreso en las formas de trabajar. Las personas se han dado cuenta, si se apoyan en instrumentos de trabajo, su productividad será mucho más elevada, y entonces ya utiliza el mazo, la lanza, la flecha, la piedra tallada, y eso permite crear mayor riqueza. Porque quizá para algunos pensarán de que esto es aparentemente muy simple, es muy viejo en la historia de la humanidad, que nada sirve para nosotros. Totalmente falso. Porque para llegar a la piedra tallada, a la humanidad, como en el caso del Perú, por ejemplo, en el caso del Perú, la piedra tallada viene de más o menos 10.000 años, de los restos que han encontrado en las fábricas de piedra. En las diferentes fábricas de piedra, casi todas están alrededor de hace 10.000 años. Y la humanidad, como Homo sapiens, tiene una existencia a nivel de humanidad, son más o menos 200, 300.000 años. O sea, la existencia de los instrumentos de trabajo para mejorar su productividad y pasar más allá de la mano desnuda es bastante reciente en la historia de la humanidad. El esfuerzo para que el individuo haya logrado descubrir, crear esos instrumentos de trabajo no ha sido nada simple. Y eso es necesario respetar a esa forma de trabajar y tratar de entender. Ahí tenemos ya un nuevo proceso de trabajo que yo le llamo proceso de trabajo con herramientas. En aquella época, la forma de repartición que lo vemos a la derecha es exactamente igual como se hacía la repartición cuando el trabajo era mano desnuda. Y desde ya yo les diría, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto tiempo se representa una repartición más o menos igualitaria cuando los individuos, como lo ven en la figura de aquella época, ellos eran fuertes, eran robustos, eran inteligentes unos más que otros? ¿Y por qué no hubo uno que se imponga sobre el grupo social en tantos miles de años? Simplemente porque esta forma de trabajar, estas dos formas de trabajar, a mano desnuda y con herramientas, su elemento fundamental lo impide. Eso es lo que nos ha faltado entender. En lo que hablamos de ellos, de los salvajes, porque así lo tratamos a nuestros orígenes de la humanidad, los salvajes son pues por naturaleza buena gente, falso, totalmente falso. Porque si en aquella época no se instaló la relación de dominación, es porque uno de los elementos, el elemento fundamental del proceso de trabajo, impide toda relación de dominación. Y es fácil entenderlo cuando uno comienza a implicarse en esta problemática. En el caso a la mano desnuda, el elemento fundamental es la mano, es la parte del trabajador. Entonces, si uno quiere dominar al grupo social, habría que dominarlo uno por uno, amarrarlo al poste para que trabaje, y eso es mucho más difícil que trabajar directamente uno. En el caso de la piedra tallada, de la flecha, del arco, del mazo, es exactamente igual. Tiene que un elemento, un brazo, una mano del trabajador utilizar a esa lanza, a ese arco, a esa piedra tallada para poderlo utilizar como herramienta de trabajo. Y es individual. Lo que yo digo es el extensor del brazo del trabajador. Es parte inherente del trabajador. Y para poder establecer una relación de dominación, habría que establecer la relación de dominación uno a uno. Y normalmente en aquellas épocas los grupos sociales estaban al inicio entre 30, 50, 100 personas. Habría que uno a uno dominarlo. Entonces, una persona que quiera dominar a 80 personas es imposible. Y por otro lado, ellos tienen el centro de alimentación, la naturaleza, en donde ellos hacen la caza, la recolección y la pesca. Y en aquella época, para los grupos sociales que eran pequeños, la naturaleza era inmensa. Y entonces, si en algún sitio, por A o B razones, me obligaban a que yo trabaje para alguien, pues fácilmente yo me escapaba y la naturaleza era inmensa para poder ir personalmente a trabajar y hacer las cosas tal como yo lo quería. ¿Ve? Entonces ahí no está establecida la relación de dominación. Y los estudios etnográficos, antropológicos que se han desarrollado nos demuestran otra cosa, que muchas veces la olvidamos. Ellos vivían en un bienestar general en la medida de su productividad. Ellos vivían en el bienestar general. Todos estaban más o menos, en términos más o menos iguales, porque ya lo estamos viendo, la repartición, la totalidad del producto, de la riqueza creada, era repartida más o menos entre todos, en partes más o menos iguales. Esto es lo que permitía de que ellos tuvieran un tiempo de trabajo y un tiempo de ocio.
Eso hoy día no existe. Hoy día el trabajador está prácticamente el 100% de su tiempo útil está dedicado al trabajo, de supervivencia incluso. En esos tiempos no. Y está demostrado que les era necesario alrededor de 4 horas para que pueda él crear la riqueza del día anterior que le permitió ese nivel de satisfacción. O sea, eso que ella es, por decir, un elemento fundamental para el bienestar individual de la persona, hoy día ya no existe. Eso quisiéramos también entenderlo bien, que cuando existe una repartición más o menos igualitaria, entonces el bienestar de la persona y de la comunidad andan parejas, se dan la mano y el uno y el otro se satisface en términos normales. Y esto es lo que pasaba. El desarrollo individual allá, como el desarrollo social, estaban bien ligados. El grupo social y la fuerza de trabajo era la cara y el sello de la moneda. El grupo social es la totalidad de los miembros que lo vemos acá, que están dispuestos a comer el venado, y la fuerza de trabajo es la totalidad de los que están en disposición de trabajar. Y todos ellos iban a trabajar como que lo que pasó en nuestros tiempos antiguos, y lo recordamos en el Tahuantinsuyo, iban a trabajar bailando, iban a trabajar cantando, como en la trilla, que nos lo ponen ahí, nos los han recordado ahí en Facebook últimamente, cómo se hacía la trilla en aquella época. Todos van a trabajar y al final de la tarea todos pues gozan del resultado de esa actividad económica. Esto es la repartición más o menos igualitaria. Pero va a venir un proceso de trabajo diferente que va a facilitar un cambio total en las relaciones al interior del grupo social, en la actividad socioeconómica. Pero haciendo un resumen de lo que acabamos de hablar, ¿no? Veremos ya que en la evolución de los procesos de trabajo hay ya 2 procesos de trabajo a mano desnuda y con herramientas, y los 2 procesos de trabajo se hacen en términos de repartición más o menos igualitaria, el segundo elemento. Y lo que también hay que visualizar es que la repartición más o menos igualitaria es una decisión de sociedad, es una decisión en definitiva, y como decisión es una cosa etérea, que en cualquier momento la tomamos la decisión y puede desaparecer. ¿Y cómo se concretiza en el tiempo? ¿Y cómo ha sido posible que esta repartición más o menos igualitaria haya durado miles y miles de años, sin ninguna interrupción? Es porque ella se manifiesta a través de los elementos del proceso de trabajo. Esa decisión, como por ejemplo, uno de los elementos del proceso de trabajo que hemos visto es el venado. El venado, que es la riqueza creada. Y ese, a través de cómo se reparte esa riqueza creada en repartición más o menos igualitaria, es que se mantiene ese tipo de decisión. Otro elemento que lo hemos visto en las figuras es el centro de alimentación, la naturaleza. La naturaleza era de propiedad colectiva, comunitaria, a nadie pertenecía. La naturaleza era de todos y de nadie en particular. Nadie podía decir, este es mi terreno, este es mi chacrita, este es mi árbol, este es mi fruta. No, nadie. Toda la naturaleza pertenecía a todos y a nadie en particular. Esa noción, que más adelante lo vamos a ver con más claridad, esa noción es bien diferente a la noción de nuestras comunidades campesinas actualmente. Eso hay que tener cuidado, porque en las comunidades campesinas actualmente, después de la invasión española, todas las comunidades campesinas que se han creado, ¿no?, hacen la propiedad comunitaria, es cierto, pero la propiedad comunitaria de ellos nada más. No la propiedad comunitaria de todo el grupo social, de la totalidad de los habitantes del país. Es la propiedad comunitaria de ese pequeño grupo. Y eso es lo que ha generado dificultades posteriormente, más los entendidos entre etnias, porque cada uno tenía su propia naturaleza, su propia tierra cultivable, y eso es lo que hacía la pelea de los unos con los otros. En aquella época, uno de los elementos importantes de esa manera de trabajar, que era la naturaleza, de donde se podía nutrir, eso era propiedad de todos y de nadie en particular. Eso es bien importante tomarlo en consideración.
Luego, en la evolución de los procesos de trabajo, después de la mano desnuda, las herramientas, el grupo social, en su constante interacción con la naturaleza, se da cuenta de que todo lo que produce la naturaleza, él lo puede producir o reproducir. Solamente que debería contar con la tierra en donde se germina, esa tierra en donde se germina. Si él lo logra generar esa tierra en donde puede germinar todos esos alimentos, él lo puede hacer. Y es ahí donde nace la creación de la tierra cultivable. La tierra cultivable, que nosotros lo vemos en la sierra como una cosa así, es una de las grandes creaciones del ser humano. Y esta creación de la tierra cultivable es el que le permite al ser humano, ¿no?, sedentarizarse, hacer familia, crecer, explosionar como población y contar con prácticamente la cantidad de recursos que él tenía. Y eso es uno de los recuerdos que tenemos en la época de la civilización tahuantinsuya, ¿no?, que la misma comunidad, teniendo la cantidad de riqueza, lo podía conservar para tiempos de hambruna. Y eso hoy día ya no existe, eso, porque justamente hoy día no existe sociedad, ¿no? Pero en aquella época tenemos esa creación de la tierra cultivable. Y el elemento fundamental de esta tierra cultivable es de este proceso de trabajo, que yo le llamo proceso de trabajo, dos procesos naturales de producción, la agricultura y la ganadería, en sus orígenes. El elemento fundamental es la tierra cultivable. Y la tierra cultivable tiene una particularidad muy diferente a los otros dos elementos de los dos procesos precedentes. La mano desnuda estaba inmerso en el trabajador. Los útiles de trabajo eran parte, extensor del trabajador y en definitiva parte del trabajador mismo. La tierra cultivable, a pesar de que ha sido creada por un trabajador, se desliga del trabajador, es independiente del trabajador. Y es esta característica de este elemento, del elemento fundamental de esta forma de trabajar, lo que facilita que unos se apropien de la tierra cultivable y los otros sean esclavos, siervos, asalariados. Este es lo que habría que rescatar para comprender que pasamos a otro tipo de repartición de la riqueza creada. Esta característica de este elemento fundamental, la tierra cultivable, que se desliga de su creador y que puede ser apropiado por cualquier hijo de vecino, es lo que va a facilitar la aparición de una nueva forma de repartición. Y esto es lo que pasó en la historia de la humanidad. Hace 10.000 años es lo que parece la tierra cultivable, y en su desarrollo de la tierra cultivable aparece el deseo de querer apropiarse de otra tierra cultivable, porque se dieron cuenta que cuanto más extensa era su tierra cultivable, más producto podía sacarle y más productos permitían un mejor bienestar para ese grupo social. Y ahí comenzaron las grandes guerras entre unos y otros, entre unos grupos sociales y otros grupos sociales, y la guerra por la tierra cultivable. Y no nos olvidemos, en la historia de la humanidad, incluso las grandes cruzadas que han habido, las luchas religiosas, en definitiva no eran luchas religiosas solamente, fundamentalmente era para apropiarse de las riquezas creadas por los otros, y por decirlo esencial, la tierra cultivable de los otros países. Este es el origen de la aparición, además, de la riqueza y la pobreza. Es la tierra cultivable, una de las grandes creaciones de la humanidad. La característica como elemento fundamental, la tierra cultivable, posibilita la aparición del rico y del pobre. Y eso se le ve en la forma de repartición. La repartición ya no es más o menos igualitaria, es una repartición individualista, ¿no? Porque en la repartición individualista, la totalidad del resultado de la actividad económica le pertenece al amo, al señor feudal, al gamonal. Y allí es un quiebre en la humanidad, es un quiebre en el comportamiento social, un quiebre en el comportamiento entre los individuos y el individuo y su sociedad. Porque, por decir, es una sola familia, como en el caso de los gamonales que hemos conocido en América Latina, es una sola familia, la familia del gamonal,
que es la dueña de todas las extensiones de tierra, que en el Perú eran 2, 3 departamentos incluso, y el resto de la población pues simplemente tenía que trabajar y esperar que el gamonal le dé algo para vivir. Si él no le quería dar, no le daba, simple y llanamente. Y en los casos extremos del esclavismo era mucho más feroz la desigualdad, porque ahí él ya tenía el hábito de incluso matar a sus esclavos sin ningún problema. Entonces vemos que el problema es la repartición individualista. El problema no es el proceso de trabajo. El problema no es el que las formas de trabajar evolucionen como siguen evolucionando. Siguen transformándose los procesos de trabajo. Ya estuvimos a mano desnuda, con herramientas, y ahora tenemos un proceso de trabajo que yo le llamo 2 PNP, 2 procesos naturales de producción basados en la agricultura y la ganadería en su estado primario. Es un proceso de trabajo diferente, una forma de trabajar diferente que tiene herramientas diferentes, y indudablemente el comportamiento del trabajador como elemento de trabajador es bien diferente. El trabajador campesino es muy diferente al trabajador recolector, completamente diferente. En su manera de presentarse, de vestirse, es totalmente diferente. Pero en donde existen ya desigualdades es cuando aparece la repartición individualista, que lo facilita la tierra cultivable en este proceso de trabajo. Y en la repartición individualista es la totalidad de la riqueza creada que pasa a manos de un grupo o una familia, en definitiva. Y esta es la relación de dominación que existe entre el uno y el otro. Pero no es solamente, por decir en genérico, una relación de dominación, es una repartición, una forma de repartición de la riqueza creada por la sociedad. Y a esta repartición yo le llamo la repartición individualista, una forma de repartición individualista, en donde la totalidad, eso también habría que tomarlo en cuenta, porque más adelante pensamos de que el salario es parte del trabajador. Falso. La totalidad del resultado de la actividad económica pertenece a quien maneja el acto económico. Y ese principio viene a nivel de la humanidad desde hace más o menos 10.000 años. Y en América Latina desde la invasión española. Para nosotros tenemos el ejemplo clarísimo de cómo se pasa de una forma de repartición a otra forma de repartición, con una historia muy fresca en nuestra América Latina. Hoy vamos a conmemorar los 200 años, en realidad deberíamos estar conmemorando desde cuando apareció la invasión española. En la invasión hubo un gran quiebre en 2 civilizaciones completamente diferentes en forma de repartir, completamente diferentes en forma de repartir la riqueza creada. Hasta cuando llegaron los españoles era más o menos igualitaria. Llegan los españoles, ellos se apropian de la totalidad y cada persona toma una porción de esa riqueza y él es el dueño en la circunscripción que le han dado. Él es dueño, amo y señor de esa parte, él el único, y el resto de los trabajadores están a la merced de él en cuanto a trabajo y en cuanto a alimentación, vestimenta y vivienda. Es él que decide en dónde vivir, qué es lo que van a comer, cómo se van a vestir. Ese es los efectos perversos de la repartición individualista, no del proceso de trabajo. Esto lo voy a remarcar constantemente porque hoy día hacemos una confusión total entre los elementos del proceso de trabajo, ¿no?, sus efectos y los efectos de la repartición individualista. Y vuelvo a repetir, la repartición individualista es una decisión de sociedad, para comenzar. Y es una simple decisión. Y para que la decisión perdure en el tiempo, es necesario que pase, esta decisión, para que se efectivice, pase por los elementos del proceso de trabajo. Por eso es que el patrón se apropia de la tierra cultivable, el patrón es el que maneja los instrumentos, es el dueño de los instrumentos de trabajo. El patrón es el que decide qué se va a producir, cómo se va a producir, cuándo se va a cosechar. Es el patrón, el dueño, el amo, el gamonal, es el que decide. Y de ese momento, el trabajador, puede ser siervo, campesino, puede ser el peón, deja completamente de pensar en la dinámica de la actividad económica.
Esto lo debemos entender igualmente. Hoy día, ¿por qué tenemos grandes problemas para elegir a nuestros líderes? ¿Por qué tenemos grandes problemas para decidir cómo será nuestro futuro? Porque en el caso de América Latina, hace 500 años que no pensamos. Hace 500 años que solamente ellos deciden qué hacer, cómo hacer, en dónde hacer. Ellos. Y a nosotros, a través de nuestras escuelas, lo único que nos enseñan es a cómo obedecer y cómo ser buenos esclavos, buenos siervos. Y en el extremo del gamonalismo, ustedes lo han conocido, ni siquiera dejaban que la escuela ingrese en sus predios. Desde esa época nosotros no pensamos en la actividad económica. No sabemos cómo se maneja eso. Lo único que sabemos es hacer lo que el patrón nos dice. Y pensar como el patrón piensa. Y eso es la repartición individualista. Y los efectos perversos de esa repartición individualista, en donde el amo tiene la totalidad del poder económico, la totalidad de la riqueza creada, es él que lo maneja, él solo. Entonces, desde esa época nosotros hemos dejado de pensar en lo que es actividad económica y cómo se maneja. Hoy día podemos ser doctores en las diferentes especialidades, podemos ser ingenieros, podemos ser buenos profesores, pero somos nulos, completamente nulos en manejar la actividad económica. Porque nosotros, ninguno de nosotros manejamos la actividad. Son solamente los dueños del capital que manejan la actividad económica. Ellos saben cómo gerenciar, cómo trabajar, cuáles son las leyes que deben salir, cómo se deben realizar todos esos efectos, pero nosotros ni atamos. Ni siquiera participamos. Y al final ni siquiera nos interesa. No nos interesa, lógicamente, porque ¿qué ganamos interesarnos si de ahí no nos va a salir ni un centavo? Son ellos los que manejan y son ellos los que sufren las pérdidas o las ganancias. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar. Porque en general, yo digo, nosotros somos la bestia de carga. Eso hay que entenderlo. Porque ahorita se hace difícil desligarnos del opresor. Se hace difícil. Sabemos que somos un país rico y sin embargo pobre. Se lo sabemos perfectamente, pero no podemos salir. Y no es porque haya ganas. Ganas ya han habido tremendas, como la de Tupac Amaru, los ejemplos últimos que he estado en Bolivia, las revueltas de los campesinos han sido pues, increíbles, han matado a campesinos por cientos, pero ellos seguían adelante. Porque quieren un cambio. Pero ¿cómo hacer ese cambio si uno no lo entiende? ¿Qué hacer? Lo máximo que lo he visto en su historia es querer gobernar. Pero ellas sí llegan al gobierno, ¿qué van a hacer si no saben cómo se maneja la actividad económica? ¿Cómo enfrentarse al resto de grupos de poder en los diferentes países o al interior mismo del país si no saben un ajo de todo esto? Entonces no es suficiente la honestidad. No es suficiente haber tenido un grado de estudios. Es necesario conocer la actividad económica, cómo se desenvuelve, sus elementos, sus mecanismos, conocerlos, todos nosotros, así como sumar y restar, que hemos estado obligados a conocer porque en los avances, en los procesos de trabajo, nos obligaron a que teníamos que saber sumar o restar, si no, la máquina nos trituraba los dedos, las piernas y la cabeza. Cuando estábamos en la época de los campesinos, en la época de la tierra cultivable en sus orígenes, no era tan importante sumar y restar. Hiciéramos los siervos menos todavía, porque ese era el patrón que al final sumaba y restaba los quintales de papas que se producían. Pero cuando uno pasa a ser obrero es completamente diferente, uno está frente a la máquina y la máquina no perdona. Un error por mala lectura de las operaciones es un error trágico. Entonces, esa es la diferencia entre los dos elementos de la actividad socioeconómica, el proceso de trabajo y la decisión socioeconómica, y en este caso la repartición individualista. Son dos elementos de la actividad socioeconómica. Son los dos elementos que siempre los vamos a encontrar en la evolución de los procesos de trabajo y la decisión socioeconómica. Y uno, como la repartición individualista, se manifiesta a través de los elementos del proceso de trabajo. Eso es lo que más adelante lo vamos a ver aquí,
con un nuevo proceso de trabajo, que es el proceso, yo le llamo proceso artificial de producción. Es la industria, la industrialización que conocemos tanto ahora, que ha sido el resultado de la transformación de los dos procesos naturales de producción basados en una agricultura primitiva, ¿no? Pasamos de la agricultura hacia la fábrica, del campo de cultivo hacia la fábrica. Es una transformación, no es una evolución. La evolución es cuando en la agricultura va mejorando la forma de cultivar, mejorando las herramientas, pero aquí ya pasamos de la tierra cultivable a la máquina. Es una transformación. Y el nuevo proceso de trabajo se basa en la máquina. Es el elemento fundamental del nuevo proceso de trabajo, que le llamo el proceso artificial de producción, es la máquina. Y con la máquina es la que se va a generar la riqueza de una comunidad, de un país. Entonces, este nuevo proceso de trabajo tiene estos elementos. El trabajador ya no es campesino, el trabajador es un obrero, bien diferente. El proceso de trabajo le da su estructura, sus características al trabajador. Ya no es un trabajador campesino ni un trabajador recolector, que tiene su comportamiento, sus características son completamente diferentes. Y la máquina, el trabajo industrial, le da unas características bien diferentes a este obrero, trabajador obrero. Entonces, este proceso de trabajo tiene como elemento fundamental a la máquina. Y es un proceso de trabajo que nos genera riqueza de una manera increíble, como lo estamos viendo, ¿no? Porque todavía vivimos en el periodo, digamos, del proceso de industrialización a nivel mundial, ¿no? En este proceso de industrialización a nivel mundial, la máquina es el que ha tomado un elemento fundamental, ¿no? Desde hace más o menos 3-4 siglos, y tiene unas características muy interesantes, ¿no? Que luego lo veremos, características que nos permiten hacernos la pregunta: ¿por qué hay tanto desempleo? Porque en el proceso de trabajo anterior con la tierra cultivable todos trabajaban, había pobreza, riqueza, pero no había desempleo. El desempleo en la parte de abajo, los de abajo, la gente de abajo, ahí no había, todos estaban ocupados. Y todos tenían que estar ocupados, porque si no el amo, el patrón, el gamonal se amargaba. Todos trabajaban. Y tenían que trabajar además, porque ese proceso de trabajo, la tierra cultivable en su estado primario, no es muy productivo. Entonces, por eso es que ellos querían más y más tierras cultivables, que no es el caso de la máquina. El caso de la máquina, incluso la máquina se convierte más chiquita, pero produce más, porque se hizo una innovación tecnológica. En el caso de la tierra cultivable, no. Era necesario tener más y más extensiones de tierra, por eso es que vienen las grandes guerras, extensiones de terreno para tener mayor riqueza creada. En el caso de la máquina ya no sucede eso. En el caso de la máquina hay una alta producción, hay innovaciones, facilita las innovaciones. Entonces, con este proceso de trabajo, además tiene unas características que diríamos, pero ¿por qué hoy día existe desempleo? Si este proceso de trabajo, ¿ah? Vamos a ver si en esta imagen lo vemos, acá. En este proceso de trabajo, vean, yo puedo, con esta forma de trabajar, o yo puedo hacer en una fábrica zapatos, el centro de trabajo 1, lo verán acá, centro de trabajo 1, yo puedo hacer zapatos, y en el centro de trabajo 2 yo puedo hacer casas, en el centro de trabajo 3 yo puedo hacer lámparas, en el centro de trabajo 4 yo puedo hacer carreteras. Es decir, este proceso de trabajo nos da N bienes económicos diferentes unos del otro, y cada bien económico se concentra, se realiza, se ejecuta en un centro de trabajo. Entonces podemos generar N centros de trabajo, y aún más. Por ejemplo, en el centro de trabajo 1, que podríamos decir que es una fábrica de zapatos, esa misma fábrica de zapatos yo lo puedo copiar instalada en Lima, instalada en Chiclayo, instalada en Puno, instalada en cualquier parte del Perú. O sea, de este centro de trabajo yo puedo replicar M centros de trabajo. O sea que este proceso de trabajo
me facilita realizar N por M centros de trabajo. Si ustedes ya conocen lo que significa N, un número increíble, si a cada centro de trabajo yo le pongo solamente un trabajador, a cada centro de trabajo le pongo un trabajador, y tendríamos N trabajadores trabajando, entonces ¿de dónde viene el desempleo? Este proceso de trabajo nos facilita eso. Pero entonces ¿de dónde viene el desempleo? Ustedes ahí lo que yo quiero hacerles notar, que las cosas perversas de las que vivimos ahora, como el desempleo, no son origen del proceso de trabajo, de los elementos del proceso de trabajo, porque muchas veces le echamos la culpa al capital, que el capital es el problema y que el capital es el que genera esta desocupación y esta miseria. El capital es nada más que es un elemento del proceso de trabajo. Lo que va a hacer la diferencia es el tipo de repartición. Si la repartición de la riqueza creada es como los casos anteriores, una repartición más o menos igualitaria, no hay ningún problema. Pero si la repartición es como ahora, repartición individualista, en donde uno solo se coge la totalidad de la riqueza creada, entonces ahí sí hay problema. Pero no es culpa del proceso de trabajo. Eso es lo que hay que entender, porque en los orígenes de la humanidad, en los orígenes de las grandes revueltas sindicales, en los orígenes la pelea era contra la máquina, porque se pensaba que era la máquina el problema, o como hace poco, en nuestros tiempos modernos, se pelea contra la computadora, porque es la computadora que bota mucha gente a la calle, porque la computadora reemplaza a un montón de secretarias, por ejemplo. Y la máquina, el proceso de trabajo no tiene nada que hacer. Es la decisión socioeconómica en su forma de repartición individualista, es el responsable. Solamente que, como ya hemos conversado anteriormente, la repartición individualista, o en general la repartición, la decisión socioeconómica, no se manifiesta por ella misma porque es una decisión para que se muestre sus efectos benéficos o perversos, pasa por los elementos del proceso de trabajo. Y es así como la repartición individualista que conocemos ahora pasa por la máquina. Quien tiene la máquina, quien se apropia de la máquina, es el dueño de todos los obreros que van a trabajar ahí. O el dueño del capital. Quien tiene el capital es el que va a decidir, yo hago inversión o no hago inversión, yo lo hago aquí o lo hago allá, con una tasa de rendimiento tanto o no. O sea, es él que va a decidir todas las cosas, porque es el dueño del elemento que es el más importante en ese proceso de trabajo. Esto es la diferencia entre el proceso de trabajo y la repartición. Y esto hay que entenderlo para cuando nosotros queramos ser presidente de la República, o queremos ser alcaldes, o queremos ser gobernadores, entender cómo manejar la actividad económica y entender en dónde están nuestras fallas y cómo corregirlas para salir adelante. Bueno, en la siguiente imagen, lo que está sucediendo últimamente en este mismo proceso de trabajo es que el capital ha tomado una fuerza, yo diría, mucho más importante que la máquina, porque la máquina es el elemento fundamental de este proceso artificial de producción, ha tomado una fuerza mayor por el hecho mismo de la repartición individualista. La repartición individualista ha hecho de que unas cuantas personas, o es una sola persona, acumule la totalidad del capital. Y con el capital es que se generan nuevas empresas, se hacen inversiones. Y al final, en ese juego, el dueño del capital se da cuenta que en cierto momento ya no necesita ni siquiera hacer una inversión física, construir carreteras, hacer fábricas, no. Solamente usa el capital, presta el capital y su capital crece. O sea, dinero contra dinero para crear más dinero. Eso es lo que ahora en estas últimas épocas estamos visualizando, la financiarización. Y la financiarización no es nada más que otro efecto perverso de la repartición individualista en un proceso de trabajo como el que acabamos de ver de la industria, en donde la máquina es el elemento fundamental. O sea, ya ahora
los grandes dueños ya ni siquiera piensan en producir. Ellos piensan nada más en jugar con el capital, en hacer grandes préstamos, grandes inversiones, le llaman ellos, en bienes financieros, dinero contra dinero, para que salga más dinero, punto. Y el avance de esa financiarización es inmensa, como se ve en la gráfica. Y en los años 80 estuvo a un nivel tan insignificante, hoy día, el 13, que es la información acá, es tremenda. Ha superado en volumen a los movimientos de la misma industria. Es la financiarización. Pero no nos olvidemos, el problema no está en el capital, el problema está en la repartición individualista. El que genera el efecto perverso no es el capital, no es el dinero, es la repartición individualista. Yo quisiera que esta primera conclusión sea bien entendida, ¿no? Que en la evolución de los procesos de trabajo, hasta ahora, que estamos conversando, vemos que hemos pasado de la mano desnuda hacia un proceso de trabajo con herramientas, luego vino la agricultura con el proceso natural de producción, enseguida lo que hemos estado conversando, el proceso artificial de producción, que es la industria, la industrialización, y el siguiente que ya se está poniendo con fuerza, que se está instalando con fuerza a nivel mundial, es el proceso, yo le llamo proceso de trabajo de concepción. Es la economía inmaterial. Es la economía en donde conocimientos generan nuevos conocimientos. Fíjense, ¿a dónde estamos llegando en la evolución de los procesos de trabajo? En los procesos de trabajo estamos llegando a un punto en donde todo el pasado ha sido una actividad de bienes materiales, recolección de papas, producción de papas, y hoy día no hay nada de producción. Lo fundamental no es la producción de bienes materiales. Hoy día la producción y ya ni siquiera se le llama producción, se le llama elaboración de bienes inmateriales. Estamos ingresando ya, y los países del norte ya lo ingresaron con fuerza, y nosotros una vez más estamos sumamente atrasados ahí. Lo que genera mayor riqueza ya no es la producción de bienes materiales. Lo que genera más riqueza es la producción de bienes inmateriales, o mejor dicho, la elaboración de bienes inmateriales. Y la prueba es esta: estamos hablando ahorita, por ejemplo, vía Zoom. Es un bien, pero un bien que no lo podemos coger, pero es un bien y que tiene un precio. El Zoom es un bien inmaterial, que ha sido de conocimientos que generan conocimientos y salen nuevos conocimientos. Ese es el nuevo proceso. Conocimientos sobre conocimientos y sale nuevo conocimiento. Y cada uno de estos bienes es una creación completamente diferente a la gran industria del que nos estamos alejando, de la industrialización, en donde yo tenía una silla, había creado una silla, con esa silla yo podía hacer 1 millón de sillas igualitas. Pero hoy día ya no estamos en ese proceso de réplica. Ya la producción de masa ya pasó a la historia. Hoy día estamos en la producción de bienes únicos. El Zoom es único. No tiene sentido hacer un doble Zoom. No tiene ningún sentido. Porque este Zoom lo están en este momento, ¿no? O lo utilizan en general millones de personas y no le pasa nada. En cambio, los bienes de la generación anterior de la industria, los bienes materiales, todos ellos perecen, tienen una duración. Una vez que acabó su vida útil, hay que producir otro. Entonces, fíjense, este es lo que se llama la evolución de los procesos de trabajo. Eso me gustaría que comprendamos que uno de los elementos de la actividad socioeconómica, el proceso de trabajo. Entonces, el proceso de trabajo va dándonos cada vez nuevas formas de producir, con nuevas herramientas, nuevos instrumentos, en donde en cada nuevo proceso de trabajo tiene siempre un elemento fundamental, que tiene ciertas características que definen al proceso de trabajo y a la actividad socioeconómica en su conjunto, ¿no? Entonces, son los procesos de trabajo. Entonces, estamos viendo que ahora estamos ingresando a una economía inmaterial. Pero hay otra cosita que quisiera remarcar en esta evolución de los procesos de trabajo, es
que hasta el proceso natural de producción, que es la agricultura, el estado primario, estos 10 primeros procesos de trabajo eran procesos de trabajo de autoconsumo. Se producía para consumir en forma directa. El Tahuantinsuyo, donde... Disculpe, profesor. Señor Cristian, cierre su audio porque el audio está abierto y están interrumpiendo la clase del profesor. Disculpe, profesor. No. Entonces, decía que quería hacer levantar un punto importante en esto de la evolución de los procesos de trabajo, es que en los 3 primeros procesos de trabajo, a mano desnuda, herramientas y proceso natural de producción, han sido procesos de trabajo de autoconsumo, una recolección o una producción de autoconsumo que se recolecta para consumir o se produce para consumir en forma directa, que es lo que llamamos el autoconsumo. Pero a partir del proceso artificial de producción, que es la industria y en lo que sigue la economía de conocimientos, son economías de mercado. Esas son características del proceso de trabajo. Aquí se consume de forma directa lo que uno produce en estos 3 primeros procesos. En cambio, a partir de acá, lo que se produce, la totalidad de lo que se produce va al mercado. Y ahí es donde se genera la compra y la venta. Y ahí es en donde aparece el precio, la moneda. Ahí aparecen los intercambios. Esos son elementos del proceso de trabajo que no tienen nada que hacer con la relación de dominación, nada que hacer con la pobreza y la riqueza, nada que hacer con el desempleo. Eso es bueno entenderlo. La economía de mercado no tiene nada que hacer con que exista desempleo. El causante del desempleo, como lo hemos visto, el causante de la pobreza es la repartición individualista. El hecho que una persona o un grupo de personas se apropia la totalidad del resultado. Eso es lo que genera en la práctica que estos elementos del proceso de trabajo, por donde pasa la decisión socioeconómica, la repartición individualista, se manifiesta a través de ellos. Ellos aparecen como responsables, pero en realidad no lo son. El capital aparece como el responsable de la desgracia de la humanidad y no lo es. El capital como capital es un elemento del proceso de trabajo. Hará buenas cosas si hay una repartición más o menos igualitaria. Su efecto será positivo. Pero los efectos de hoy día en una repartición individualista son completamente negativos, pero no por su culpa. Es porque nosotros estamos viviendo en una repartición individualista. Por ejemplo, aquí en América Latina, desde que llegaron los españoles en 1532, en el caso de América del Sur, desde esa época vivimos una repartición individualista, se apropiaron de todas las tierras, incluso de los seres humanos, y el resultado de la actividad económica, la totalidad del resultado les pertenecía a ellos, los actuales, fenecidos gamonales. Y nosotros ahora vivimos con los hijos de los gamonales que manejan la actividad económica. Son ellos los que manejan, y ellos manejan en repartición individualista. La totalidad de su inversión, la totalidad de su acto económico está apropiado por ellos. La otra cosa que también quisiera, antes de salir de este tema, es que a partir de la economía de mercado se genera el hecho de que todo lo que se produce se vende. Entonces, si yo lanzo todo lo que yo produzco a la venta, ¿con qué vivo? ¿Cómo me reproduzco? ¿Cómo me alimento? Y es donde aparece el salario. El salario es un elemento del proceso de trabajo. La remuneración del trabajo. Hablaré con más propiedad. La remuneración del trabajo. Eso no existía antes. Antes la totalidad de lo que se producía se consumía en forma directa. No había necesidad de pagarle a alguien por el trabajo hecho. En cambio, a partir de la industria, la aparición de la industria, el proceso artificial de producción, todo lo que se produce va al mercado, a la venta. Entonces, para poder reproducirme, alimentarme, vestirme, yo tengo que obtener el resultado de la venta, y con una parte de ese resultado yo me voy al restaurante a comer, a la tienda a comprar. Eso es lo que podemos, lo que llamamos la remuneración del trabajo. Pero
lo que hay que también hacer notar, que eso es un elemento del proceso de trabajo. Pero ¿por qué hoy día los salarios son bajísimos, los salarios son perversos, e incluso en algunos casos le hacen trabajar y ni siquiera le pagan? Como fue en la época sobre todo, con mucha claridad, en la época del virreinato. Ni siquiera le pagaban. Al contrario, le pedían que venga con su comidita a trabajar. Entonces, eso es el resultado, el efecto perverso de la repartición individualista. Es el patrón que tiene la totalidad de la riqueza y es el que te dice, hoy día te pago 100 o no te pago nada. Y eso pasa corriente, incluso ahora en estos tiempos pasa. Los que tienen los proyectos de inversión, y sobre todo en los casos de corrupción, tienen un proyecto de inversión, reciben la plata y se van con la totalidad. Hemos visto varios juicios. Y eso porque hay juicios, si no, ni siquiera sabríamos de eso. Se van con la totalidad de lo que debió ser ejecutar una obra, pagar a los obreros y todo. No. Es porque ellos, el que maneja el acto económico, es el que decide de todo. Y con eso, remarco una vez más, la ley no sirve para mucho. Nosotros podemos tener constituciones muy bonitas, elaboradas muy bien, leyes bien discutidas hasta el canto de medianoche, pero no sirve para nada. No sirve para nada si está en contra de los dueños del capital, de quien maneja la actividad económica. No sirve para nada. Son letra muerta. Por eso nuestra pelea no debe ser por ahí. Nuestro objetivo fundamental es desgañotarnos para sacar una nueva constitución, hacer una nueva ley, un nuevo presidente. La cosa no va por ahí. Si llegamos a entender esto, nuestros objetivos van necesariamente que recentrarse. Yo no digo que no hay que elegir un presidente, ¿eh? Yo no digo que no hay que elegir un gobernador, un alcalde, pero hay que saber cuál es el objetivo de elegir a alguien. ¿Por qué lo que es? Si no conocemos estos comportamientos de la actividad económica y no sabemos las características de sus elementos, que lo estoy diciendo ahora de una manera un poco rápida y así un poco desordenada, nuestra lucha seguirá siendo un fracaso. De hace 10.000 años estamos peleando, no se olviden. Hace 10.000 años que estamos peleando por liberarnos. Hace 10.000 años que queremos ser todos más o menos iguales, respetados todos, con una igualdad de oportunidad para todos, hace 10.000 años. Y hace 10.000 años y miles de muertos en el camino. Entonces es urgente que comprendamos el sentido de una actividad socioeconómica para enrumbar mejor nuestra pelea, para realizar mejores programas de lucha, para tener mejores y más claros objetivos. Si no, vamos a seguir en lo mismo, como que en nuestros tiempos ahora le echamos la culpa a Fujimori, hace 20 años, 30 años atrás. Él es el responsable. En mis tiempos, cuando yo era mocoso, el responsable era Odría. Pero no, pues, no es ni Odría ni Fujimori el responsable. ¿Son responsables de ciertas cosas? Sí, pues claro, y hay que juzgarlos, es evidente. Pero del fondo del problema no. El fondo del problema es otro. Y es eso lo que yo quisiera que entendamos ahora. El fondo del problema es la repartición individualista. Y la repartición individualista no es una persona. La repartición individualista es una decisión de sociedad. Fíjense, es decisión de sociedad, no de un partido político ni de un grupo, no, es decisión de sociedad. Y en donde se ve con mayor claridad, para hacer un ejemplo de lo que significa una decisión de sociedad, es la invasión española. El día anterior, esa civilización tahuantinsullana vivía más o menos bien. Ellos manejaban sus tierras, su cultivo, sabían lo que iban a producir y todo. Al día siguiente de la invasión española, son los invasores los dueños de la decisión. Y el resto, lo quiera o no lo quiera, y ha quedado vivo, lo acepta. Y lo aceptó. Entonces todos aceptaron ese nuevo tipo de repartición. Y esa es una decisión de sociedad, en donde uno está inmerso como ahora.
Yo no puedo renegar de la repartición individualista, pero en la práctica lo estoy aceptando todos los días. Yo puedo renegar de que los gamonales o los millonarios son unos miserables, pero lo estoy aceptando todos los días porque sigo jugando con sus reglas de juego. Esas son decisiones de sociedad. Y es solamente la sociedad la que la puede romper. Eso también es bueno entenderlo. No porque yo soy presidente de la República y ya todo está resuelto. No. Si no hago un cambio en la relación, un cambio en el tipo de repartición, no he hecho nada. Puedo hacer un montón de obras. Y en muchos posts de Facebook aparece países, los grandes milagros que han habido en las últimas generaciones, como el de Japón, que se habló, el gran milagro de Japón, ¿no? De Saigón. Pero son milagros como el de China, ¿no? Eso hay que entenderlo mejor, porque el caso concreto de China, que ahora es una potencia y que ya muy pronto, al parecer, se lo va a tumbar a Estados Unidos. En muchas cosas ya lo hizo. Solamente le falta que su PBI todavía está un poco lejos del PBI de Estados Unidos. Y por otro lado, su Fuerza Armada no es tan igual que la Fuerza Armada de Estados Unidos todavía. Pero se está aproximando a velocidad. Y todos pintan de que en pocos años acá la China será la nueva potencia. Pero la China está dirigida por un partido comunista. ¿Y es comunismo lo que está haciendo? ¿No? Es lo que hay que comprender. ¿Cuál es el tipo de repartición de la riqueza creada? De frente yo tengo que ir a ver eso, lo que más me va a interesar. ¿Cómo se hace la repartición de la riqueza creada? Por eso que todas las revoluciones han fracasado. Porque toditas han tenido quizá un buen sentimiento, quizá un buen ideario de palabras nobles, pero con eso no se hace la revolución. La revolución se tiene que hacer en los mecanismos de la actividad económica. Y en todas esas revoluciones que hemos tenido, incluida la revolución cubana, partiendo de la revolución rusa, no ha habido esto de un cambio en el tipo de repartición. Lo máximo que han hecho en la revolución rusa, la revolución cubana, es que el Estado haga a nombre de la nación la repartición. Pues eso no es así. Eso no es así porque esa repartición es automáticamente, le debe llegar su parte más o menos igual a cada uno. No es el Estado que tiene que decir el gobierno, y total, al gobierno en algunos casos le llaman Estado para que la cosa pase, para que la píldora pase, pero en definitiva es el gobierno. Es el gobierno que decide que así se debe repartir. No, la repartición es automática. Así como se comía el venado en los orígenes de la humanidad, ¿ah? Ahí no era un jefe de grupo que decía, tú comes este pedazo, tú comes el otro pedazo, y ya está. Bueno, ya todos llenaron su panza, de acuerdo. Pero no es así. La repartición es en términos más o menos iguales, y hoy día, en términos modernos, con la economía moderna que tenemos, esa repartición es automática. Esa repartición igualitaria no pasa por ninguna decisión de político, ni Congreso, ni presidente de la República. Si es así, tenemos que tener más cuidado en nuestro programa, en nuestro accionar. Si el origen de nuestros males está en la repartición individualista, y la repartición individualista es un mecanismo de sociedad, entonces tenemos que pensar en eso en cuanto nosotros pensamos en querer hacer la independencia, la nueva independencia, la real independencia de la América Latina. Bueno, un poco para resumir de lo que hemos estado hablando hasta ahora, presentamos acá el conjunto de la actividad socioeconómica en su evolución, ¿no? Entonces vemos que la actividad socioeconómica y esta nueva manera de ver el problema, esta nueva manera, diría original, porque hasta ahora esto no se enseña en las universidades, totalmente opuesto a la teoría marginalista, ya les decía un momento. Esta nueva visión es a través de el total de la actividad económica, separarlo en dos. Uno, cómo produzco, que es el proceso de trabajo, cómo produzco la riqueza creada. Dos, es cómo reparto la riqueza creada. Son dos cosas totalmente diferentes que tienen dos mecanismos completamente diferentes. Los procesos de trabajo ya lo hemos visto cómo evolucionan cuando su elemento fundamental es reemplazado por el otro elemento fundamental de otra trabajar. En cambio, la repartición, una es más o menos igualitaria y la otra es individualista. En un caso, la repartición más o menos igualitaria, la totalidad
de la riqueza creada pasa a todos los miembros de la comunidad sin excepción, en partes más o menos iguales, y en la repartición individualista es la totalidad de la riqueza creada es apropiada por uno o un pequeño grupo de personas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería a partir de esto la alternativa de solución? Es evidente, acá se ve con toda claridad que es evidente. Aquí ustedes ven que esta es la alternativa de solución. Como proceso de trabajo, no tenemos mucho que hacer, es la humanidad que avanza. Entonces, la humanidad en que avanza, ya estamos ingresando al proceso de trabajo de concepción, que muchos le llaman la economía de conocimiento, la economía inmaterial. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hacer, en el caso nuestro, en el Perú, con mucha rapidez y con mucha fuerza, porque ya estamos, en este caso, incluso llevando, yo diría, un atraso de 100 años. Ya estamos con un atraso de 100 años. Porque, ¿qué aplicación ha sido creada acá en el Perú? Les pregunto a ustedes. En los países del norte ya han generado una cantidad de aplicaciones y han desarrollado aplicaciones que han superado a otras aplicaciones tremendamente. Esa economía inmaterial, que es la que genera mayor riqueza ahora, como ponemos el ejemplo de Jeff Bezos, el de Amazon. En una sola empresa genera más que un país. O el dueño de Amazon, Jeff Bezos, ¿no? El originador de esta empresa de economía inmaterial, este señor tiene más o menos 200.000 millones como riqueza. Y el Perú con sus 33 millones a las justas da 220.000 millones, fíjense. Entonces mejor mando al tacho a los 33 millones y me quedo con Bezos y tendré igual. ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente por los efectos perversos de la repartición individualista. Entonces lo que tenemos que instalar es la repartición más o menos igualitaria. Y eso es una decisión de sociedad, que nosotros como sociedad lo podemos instalar. No tenemos por qué pedir permiso a nadie. Y nosotros lo podemos instalar. Y sus formas de instalación, que saben, los días siguientes lo podemos ver con más detalle, tienen 1000 formas de instalar. Esto de pasar por buscar ser presidente de la República, ser gobernador o alcalde, es una de tantas. Hay 1000 formas de instalar esta repartición más o menos igualitaria. Bueno, este es un resumen de lo que hemos venido conversando, ¿no? Quisiera avanzar un poquito con un cuadro que me va a permitir llegar a algo que mucho estamos comentando sobre la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del país. Pero antes, este cuadrito en donde ustedes todos lo conocen, es bastante simple, es la estructura de una empresa. Estas 3 líneas representan una empresa, estos 3 segmentos de línea representan una empresa. Acá tenemos las materias primas en negro, los salarios en azul y las ganancias en rojo. Esos son los 3 elementos en toda empresa, grande, chica, de todo tamaño. Esos son los 3 elementos. Hay que tener unas materias primas, buscar trabajadores, pagarles un salario, y una vez que uno lo ha vendido, ya sabemos cuánto hemos ganado. Esta es la empresa, ¿no? En el caso de la repartición individualista, esta ganancia está en rojo. En el caso de la repartición individualista, esta ganancia en una economía de mercado, su unidad celular en una economía de mercado es una empresa, esta empresa que tiene este nivel de ganancias, el 100% es apropiado por el propietario o los accionistas. Esta es la repartición individualista. Ese es el sentido de la repartición individualista. El 100% de la ganancia. En realidad, yo les he comentado hace un momento, en realidad el dueño del capital es el propietario no solo de la ganancia, sino incluso de los salarios. Entonces, y esto es muy cierto. Él solamente que en la práctica el empresario está obligado a pagar un salario, porque si no, no habría ningún trabajador, todos estarían muertos de hambre. Hay que darles un salario para que puedan vivir, supervivir, diríamos, más que vivir, supervivir y venir a trabajar al día siguiente. Y ese es el origen de por qué los salarios son miserables. Porque es el empresario, el dueño del capital, el dueño de la empresa, es el que decide el nivel de salarios.
El salario al final no es del trabajador. El salario es porque el patrón al final se vio obligado por la fuerza de las cosas, como la cosa natural de que ellos tienen que comer, si no ya no vienen a trabajar al día siguiente, o ya están muertos de hambre. Es por eso. Si no, en definitiva, y en algunos casos, ya les decía, él se apropia del 100% y se manda a mudar. Y no pasó nada, ¿no? Entonces, la repartición individualista, ya en términos más concretos, es que el 100% de la ganancia pertenece única y exclusivamente al dueño del capital o a los dueños del capital. Ese es el fundamento del capitalismo y del pensamiento liberal, llámenle liberal, neoliberal, clásico, como quieran, es el mismo contenido. Sino que para apabullarnos de información y de reinformación falsa, además, a uno le llaman clásico, liberal, neoliberal, pero en definitiva, el 100% del resultado de una actividad económica en repartición individualista le pertenece al dueño del capital y punto. Sea clásico, neoliberal, liberal, todos están de acuerdo en ese principio fundamental. Y ahora veamos la repartición, ¿cómo sería la repartición igualitaria en una economía de mercado? Entonces, lo que yo propongo ya no es la nacionalización como elemento fundamental para el quiebre. Ese ha sido un error grave que mucho nos ha costado y sigue costando, porque en los programas que estamos viendo, incluso el de Perú Libre que está con Pedro Castillo, siguen proponiendo la nacionalización como uno de los elementos importantes del cambio. No es así. Yo pienso que el elemento fundamental para el cambio es este. Hay que generar en una economía de mercado un segundo sector, el que yo llamo PBI 2, generar un segundo sector en la actividad económica. En el primer sector no tenemos por qué tocarlos en un principio. En el primer sector, en un principio digo, no tenemos por qué tocar a todas las empresas que existen en el primer sector, y que el sector a repartición individualista, que le llamamos capitalista. Entonces hay que generar un segundo sector a repartición igualitaria. Y es el que va a ser dominante en la actividad económica. Una vez que este sector se convierte en hegemónico, este sector nada más que seguirá las indicaciones del segundo sector creado. Y lo será, y lo está destinado a ser, porque vamos a verlo luego por qué. Entonces, la propuesta que hago para resolver en primera instancia el problema es generar un segundo sector a partir de cero, sin necesidad de nacionalizar. No tenemos por qué inmediatamente hacernos pelear internamente nosotros y generar conflicto interior por gusto, cuando tenemos otros elementos que nos van a ayudar a resolver el problema y en mejor nivel. Entonces hay que generar un segundo sector, crear empresas, y esas empresas las llamo empresas país. Cada una de estas líneas es una empresa país. Entonces acá tenemos una serie de empresas país que dan en total el PBI 2 del sector 2. Aquí da el PBI 1 del sector 1 a repartición individualista y el PBI 2 del sector 2 a repartición igualitaria. ¿Y cómo se da la repartición igualitaria acá? Ya no es más o menos igualitaria en este caso, es igualitaria. Es igualitaria porque acá la totalidad de las ganancias, estas que están en rojo, que vendría a ser la totalidad del PBI 2, ¿no? La totalidad del PBI 2, le descuento los salarios, porque los salarios se pagan a los que trabajan directamente, acá están los salarios, se descuenta, ¿y qué queda? Queda esta zona roja. O sea, la totalidad del PBI menos los salarios, queda esta zona roja que son las ganancias de las empresas país. Entonces, PBI 2 menos los salarios del sector 2, que son la totalidad de la ganancia del sector 2, yo lo divido entre N. N es la totalidad de la población, ¿se acuerdan? La totalidad del grupo N. Es la totalidad de la población sin ninguna distinción ni de sexo, género, de nada. Es la sociedad que ha creado esa riqueza y es a la sociedad que le pertenece esa riqueza. Por eso es que la totalidad de las ganancias debe ser dividida entre N y tenemos un pequeño R que le tocará a cada uno, que es la repartición estrictamente igualitaria entre todos los habitantes del país, ¿no? Entonces, hay una repartición igualitaria, pero no se olviden, en el sector 2.
El conjunto de la actividad económica es esto. No estoy hablando de la repartición igualitaria de toda la actividad socioeconómica. Estoy hablando solamente de la repartición igualitaria en el sector 2, que ha sido creado a partir de cero a través de empresas país. Una de estas son empresas país. Y vamos a seguir conversando algo más sobre esto. Yo les muestro acá que ya a nivel global hablamos de una repartición más o menos igualitaria como hubo en el origen de la humanidad o en los pueblos que han generado el Tahuantinsuyo, ¿no? Esa era la repartición más o menos igualitaria, que en términos modernos es esto. En términos modernos, esa repartición más o menos igualitaria de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, en términos modernos de una economía de mercado, es esto. Esta es la totalidad del PBI del país, PBI 1 más PBI 2 sub 2, es la totalidad. Yo sumo los dos, me da la totalidad del PBI, está acá. El PBI del país es igual a lo que produce el PBI del sector 1 más lo que produce el PBI del sector 2. Ahora, el sector 1, ya lo hemos visto, se paga salarios y tiene ganancias. El sector 2 igual, paga salarios y tiene ganancias. Cuando yo los sumo en esta ecuación genérica, tenemos que aquí las ganancias del sector 2, que son de la repartición individualista, la mantengo porque esa repartición individualista. En cambio, W1 más G1 y W2 me da este resultado, R sobre N, ¿no? Bueno, para no complicarnos tanto, esto del total del PBI generado por el país en el sector 1 y el sector 2, al final la repartición, hecha la solución matemática simple, tenemos que habrá una parte G1, el G1 es este, que va a los dueños del capital de estas empresas de repartición individualista. Y habrá la masa de salario W, que es los salarios del sector 1, salario del sector 2. Y la totalidad de la ganancia de las empresas país, hecha la fórmula, me sale así, que la remuneración de base por la totalidad de la población es igual a la totalidad de las utilidades, ¿no? Estamos viendo en términos modernos la repartición más o menos igualitaria, de la riqueza creada en un país. Y con eso llegaré a este cuadro final para hoy día quedarnos en esto, ¿no? Si lo creen ustedes conveniente. Este es un cuadro que sintetiza lo que hemos estado conversando. La repartición igualitaria, que está acá, me va a permitir, para que pueda la repartición, que es una decisión de sociedad, permanecer en el tiempo, es necesario instalar una nueva institución que se llama propiedad comunitaria, que en los orígenes de la humanidad veíamos que es el bosque, la naturaleza, al servicio de la humanidad. Es eso, ahora la repartición igualitaria, para que perdure en el tiempo, se tiene que basar en la propiedad comunitaria. Y una vez que tenemos esta institución, repartición igualitaria y propiedad comunitaria, es el nacimiento de las empresas país que los hemos visto. Y las empresas país, de hecho, al hacer la repartición de las ganancias, da la remuneración de base que cada ciudadano, desde que nace hasta que muere, sin necesidad de políticos, congresistas ni nada, directamente, en forma automática, le llegará a su bolsillo, a través de su banco, una remuneración de base igual que el hijo del vecino. Esa es la idea de la remuneración de base. Ahora, teniendo la propiedad comunitaria, nosotros podemos tener un financiamiento ilimitado para generar empresas país. Esta es una de las grandes ventajas que tiene este modelo, que lo facilita. Y no es nada nuevo tampoco, porque el financiamiento, como actualmente están utilizando, que habíamos hablado en el término de financiarización, esto es factible porque es una economía de mercado en donde se usa el dinero como el elemento de transacción. En tiempos de repartición individualista, el dinero se le utiliza para generar dinero por ella misma. Esa es la financiarización. Pero este mecanismo bien utilizado, como se pretende hacerlo acá, es el financiamiento ilimitado única y exclusivamente para generar empresas país. O sea, no es para pagar salarios, para resolver crisis, es
para solamente generar empresas país. Y de esta manera no tendremos el problema de inflación que lo tienen hoy día todos los países por haber utilizado este sistema solamente para tapar huecos, cubrir deudas o resolver los problemas de los amigos en el poder. Pero aquí la idea es generar empresas país, el único objetivo de este financiamiento. Y es un financiamiento, no se olviden, es ilimitado, parece increíble, pero esa es la capacidad que tiene un país de generar, es el país, con la solvencia y el apoyo del país, la aceptación del país, esa moneda funciona y con esa moneda se puede realizar un financiamiento ilimitado para generar proyectos de inversión, que son empresas país. Entonces no hay ningún motivo para salir rápidamente del desempleo, ninguno. No hay ningún motivo para salir rápidamente de los salarios bajísimos, porque como comentábamos antes, en Europa y en Estados Unidos los salarios están alrededor de $1.500, alrededor de 6.000 soles, y acá no llegamos ni siquiera a 600 en el caso de los, digo a los 1.000, en el caso de los respetados por la ley. Pero vayamos a nuestro Perú profundo, en donde la ley no sirve para nada, allí los salarios son mucho más miserables todavía. Pero bueno, contando con la propiedad comunitaria y repartición individualista, lo hemos visto antes, hay una igualdad económica porque la repartición de la totalidad de la riqueza creada es en parte más o menos iguales, la repartición más o menos igualitaria. Y cuando tenemos esta igualdad económica, con un financiamiento ilimitado, en realidad estaríamos llegando a lo que se llama la igualdad de oportunidades. O sea, por ejemplo, cualquier muchacho que tenga una idea, sin importar si tiene dinero en el banco, tiene una casa, padre rico, nada, él tiene una buena idea, va al sistema financiero, de este nuevo sistema, y el sistema financiero, a nombre del país, le da el dinero para que arme una empresa país, y en la cantidad que requiere su proyecto. Entonces cualquier hijo de vecino que tenga ideas interesantes tendrá posibilidad de desarrollar su desarrollo personal, porque es la idea que él ha generado, su desarrollo personal, y al mismo tiempo está contribuyendo al desarrollo de la sociedad a través de la remuneración de base. Porque como es una empresa país, generará remuneración de base, permitirá que la remuneración de base de todos, sin distinción y sin lucha, sin huelga, aumente. Es la dinámica de la actividad socioeconómica que hay que entender. Y entonces esto es importante, que nosotros que queremos ser dirigentes, que queremos la transformación, que queremos un gran cambio en nuestro país, es esta la dinámica que deberíamos utilizar. Pues yo les agradezco, y más adelante, si hay oportunidad, pues podríamos seguir avanzando, porque esta es la base socioeconómica, es la base. Sobre esta base vienen las instituciones, viene el gobierno, viene el Congreso, todo eso lo conversaremos luego, por eso ya son instituciones. Hasta ahora lo que hemos hablado es solamente de la base, lo fundamental, porque si no hemos instalado esta base, todo el resto es nada más que ilusión. Ley, Congreso, nueva Constitución, son ilusiones si no hemos hecho ningún cambio en esta base socioeconómica. Muchas gracias.